¿verdad? Qué bueno, hermanos. No hay deleite como ese, ¿verdad? El salmista decía que la palabra era tan deleitosa para él como la miel del panal, ¿verdad? Amén. Qué bendición, ¿verdad? Gloria al Señor. Hermanos, y es que no vamos a encontrar en otro lado, ¿verdad? No se nos olvide esto. Esta es una exhortación del Señor, la palabra del Señor. Hermanos, el verdadero deleite, tomen nota de esto, el verdadero deleite, la verdadera felicidad y el verdadero gozo no está en otro lado más que en el Señor. Amén. Amén, diga amén, claro que sí, ¿verdad? No nos equivoquemos. El mundo ofrece mucha apariencia, mucho deleite, mucha aparente felicidad, mucho aparente gozo, pero todo eso es falso. El verdadero deleite, la verdadera felicidad solamente en el Señor. El verdadero gozo solo en el Señor. Él es el que nos llena en plenitud. Amén. Busquen su Biblia y qué bueno, usted se deleita en leer la palabra del Señor. No puede haber un deleite mejor. Qué bueno. Filipenses capítulo 3. Damos lectura a la palabra del Señor y después de estar dando lectura unos 3 minutos, nos empezamos a cansar. No debe ser así, ¿verdad? Debe ser un deleite leer la palabra del Señor. Nuestro hermano pastor, terminando el año pasado, nos puso a leer el libro de Salmos. Y de veras, como ha testificado él, nos enamoramos. Dice él, estoy enamorado de los salmos. Gloria a Dios, claro que sí, qué bendición, ¿no? Y comenzando este año nuevo, nos invitó a leer, a comenzar con el Antiguo Testamento. Debe ser un deleite, no solamente aquí en el templo. Necesitamos tener esa comunión con la lectura de la palabra, ¿no? Para edificar. Póngase de pie, vamos a leer Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, ahí en el Nuevo Testamento. Esta carta del apóstol Pablo a esta iglesia. Pero bueno, una referencia de esta iglesia es que históricamente se conoce que esta fue la primera iglesia que se fundó para la gloria de Dios ahí en Europa. Y hay en la Biblia algunos acontecimientos que sucedieron aquí. Por ejemplo, cuando se convirtió Lidia, aquella mujer que narra la palabra del Señor. Y también está la experiencia en esta iglesia del carcelero de Filipo, y una joven que tenía un espíritu de adivinación. Vamos a leer entonces Filipenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, y a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios, la justicia por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegare a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si alguna otra cosa sentís, esto también os lo revelará a Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sintamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Amén. Puede sentarse. Damos gracias a Dios por la lectura de su palabra. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que escribe esta carta a la iglesia en Filipo, la primera cosa que él le dice a la iglesia: hermanos, gócense. Y en esta carta a los filipenses aproximadamente unas 9 veces aparece esta palabra: gócense. Ahora vea que esta exhortación que el apóstol Pablo le hace a la iglesia ahí en Filipo, cristianos allá, estamos hablando históricamente de unos 2000 años atrás, aquellos primeros cristianos, el apóstol les dice gócense, pero no solamente ahí se termina la oración, él les dice gócense, pero ¿a dónde? ¿A dónde está el gozo? No me cierre la Biblia, ahí está la respuesta, ¿verdad? Dice el capítulo 3: por lo demás, amados hermanos, gócense en el Señor. El verdadero gozo, hermanos, el verdadero deleite, la verdadera felicidad está en el Señor. Gócense en el Señor. Y bueno, aquí puede surgir una pregunta esta mañana. A ver, piense usted. ¿Qué me responde usted? ¿Y por qué en el Señor? ¿Por qué en Él? ¿Qué piensa usted? El apóstol le escribe a la iglesia, hermanos, dice gócense, pero no solo gócense, escuche bien, gócese en el Señor. ¿Por qué en Él? Porque no hay una fuente mayor de gozo que esa, ¿verdad? Lo que el mundo nos ofrece, hermano, es un falso gozo, ¿verdad? Y solo un verdadero deleite, una verdadera felicidad y un verdadero gozo está en el Señor. La palabra de Dios lo dice. Busca el Salmo 37. Si su Biblia tiene cinta como esta, como tiene la mía, marque Filipenses, porque más tarde vamos a volver ahí. Pero vamos a ir a otros pasajes hoy esta mañana. Déjenme ver que mi esposa acá me prestó un marcador de tiempo acá, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que tenemos ya casi las 11:30. Siempre batallamos con el tiempo acá los predicadores, ¿verdad? Porque el tiempo no se detiene. Pero hermanos, busque el Salmo 37. Busque en su Biblia, y bueno, déjenme decirle que vamos a usar mucho la palabra del Señor. Como siempre, el pastor Pereda me ha dicho: buenos días, no te preocupes que no hay placas acá, pero vamos a usar la Biblia, ¿verdad? El Salmo 37, el Salmo capítulo 37. Dice, vamos a leer los versos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te vas a apacentar de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Amén. Dígame, hermanos. Este salmo tiene una promesa para los hijos de Dios. Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón, pero tienes que deleitarte en Él. El verdadero deleite, el genuino deleite está en Cristo Jesús, en nuestro Dios. Hermano, lo que el mundo nos ofrece es un falso, ¿verdad? Felicidad, un falso gozo. Solo en Cristo, y esta palabra y esta oración se la voy a repetir muchas veces esta mañana.
Solamente en Cristo hay verdadero deleite, verdadera felicidad y verdadero gozo. En la Biblia, en la palabra de Dios tenemos el ejemplo, una historia muy interesante que nos enseña esta verdad. Que si pensamos, usted está equivocado si está pensando de esta manera. Muchos hoy en día piensan que lo que en el mundo nos ofrece, ahí es donde está el verdadero placer, ahí es donde está el verdadero deleite, está el verdadero gozo, la verdadera felicidad. Escúchenme, ese es el error más terrible que nos puede llevar a nosotros a una vida miserable. En la Biblia hay un ejemplo, la historia de un muchacho que pensó que lo que el mundo le ofrecía, eso era lo verdadero y ahí estaba lo mejor. ¿Cuál es ese ejemplo? Lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en la historia del hijo pródigo. Él le dijo: Padre, dame todos los bienes y me voy para el mundo. Ahí hay gozo, ahí hay felicidad, ahí hay mucho que hacer. Y yo creo que muchos conocemos esta parábola, el Evangelio de Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Bueno, damos gracias a Dios que la historia final de este relato es una historia feliz, ¿no? Porque el muchacho, Dios obró en la vida de este muchacho y él tuvo que volver en sí cuando se dio cuenta, cuando estaba ya comiendo con los cerdos, porque eso es lo que el mundo nos ofrece. Es una falsa felicidad, es un falso gozo. Él dijo: Padre, dame la parte de los bienes, dame mi herencia. El padre tenía 2 hijos. Jesucristo narró esta historia, ¿no? Para enseñarnos, hermanos, que repito de nuevo esta mañana, la verdadera felicidad, el verdadero deleite, el verdadero gozo solo está en nuestro Dios. Amén. Él es el que tiene eso en plenitud. Este mundo es falso, este mundo artero, este mundo pecador, lo que nos ofrece el mundo. Por eso el salmista decía: Señor mío, fuera de ti no hay ningún bien para mí. Amén, claro que sí, eso se merece un amén, ¿verdad? Amén. Y esto lo dice la palabra del Señor, hermano. Ya no vamos a leer la parábola esta del hijo pródigo, es una parábola donde se ha predicado mucho, ¿no? Y cada uno de nosotros un día nos dimos cuenta que lo que teníamos en el mundo era falso. Y un día tuvimos que reconocer como y si usted no lo ha reconocido, reconózcalo esta mañana. Este joven volvió en sí, deseaba comer, después de que desperdició toda la herencia de su padre, deseaba hasta de comer la comida de los cerdos, y tuvo que volver en sí y dijo: he pecado contra el cielo. Todo este deleite que el mundo me ofrecía, verdaderamente es algo falso. Y dijo: voy a hacer algo. La mejor decisión que podemos hacer en nuestra vida, voy a volver donde mi padre y le voy a decir: Padre, perdóname, porque yo estaba equivocado, yo pensé que lo que el mundo me ofrecía era lo mejor para mí. Pero el verdadero deleite estaba en su hogar. Y la ilustración espiritual de esto, hermano, es que nuestro verdadero deleite esté en el hogar del Señor. Amén. Y qué bueno que tú estás esta mañana aquí, porque este es el hogar del Señor. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esa es la bendición más grande que podemos tener. La verdadera felicidad está aquí. Y no quiere decir que con esto que nosotros en nuestra vida no sobrellevamos cargas. Tenemos situaciones difíciles. Ahora mismo estamos orando por nuestro hermano pastor, la familia pastoral, nuestra hermana Rita, toda su familia. Porque todos llevamos cargas. Y no es un pecado cansarse. Pero hermanos, el verdadero gozo, la Biblia está llena, el salmista, en el libro de los Salmos, completamente encontramos muchos pasajes, y si el tiempo lo permite, vamos a ver algunos aquí, cómo verdaderamente solo en el Señor podemos encontrar. Jesucristo mismo, en un ofrecimiento que le hizo Satanás, el Señor rechazó los placeres de este mundo. Un día ya, busque por favor en Mateo capítulo 4, en los versículos del 8 al 11, Satanás vino y le dijo: le dijo a Jesús, mire que atrevido Satanás, le dijo: mira todos los reinos del mundo, yo te los ofrezco si postrado aquí me adoras. Le dijo Satanás a Jesús, al Hijo de Dios, a Dios mismo se lo dijo: mira, te ofrezco todos los reinos del mundo si postrado me adoras. Mateo capítulo 4. ¿Y qué le dijo el Señor? Vete de aquí, Satanás, no quiero ninguna gloria del mundo, porque todo lo que está ahí es falso. ¿Verdad? Escrito está: al Señor adorarás y solo a Él servirás. Porque ese es el camino que nos lleva verdaderamente a la verdadera felicidad, al verdadero gozo. Bueno, y en medio de todo esto es cierto, algunas veces me ha tocado llorar a mí, a todos. Llevamos cargas,
pero un día tendremos completa plenitud ahí en el cielo. Claro que sí, ¿verdad? Allá, como dice Apocalipsis, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más nada. Pero desde hoy, hermanos, nosotros podemos gozarnos, ¿verdad? Solamente en el Señor podemos encontrar ese verdadero gozo, esa verdadera felicidad. Busca el Salmo 16. Busque, por favor, el Salmo 16. El Salmo 16. El Salmo 16. Salmo 16, los versículos, voy a dar lectura a los versículos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Has de mostrarme la senda de la vida, y en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Ven? Miren lo que dice. Le repito, el versículo clave aquí es el último versículo del tema que estamos tratando esta mañana. El salmista decía: Señor, has de mostrarme la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Los placeres que nos ofrece el mundo son momentáneos, son transitorios. Las cosas del mundo, lo que Dios nos ofrece es eterno. Y a los hijos de Dios somos llamados y exhortados en la palabra de Dios a que pongamos nuestra mirada no en las cosas que son banales o transitorias, pongamos nuestra mirada en las cosas que son eternas. Porque eso es lo que Dios ama y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y el salmista dice: las delicias que tengo en Dios, ¿verdad?, son para siempre, son eternamente. Y solamente en el Señor, hermanos, podemos encontrar eso. Hay plenitud de gozo, ¿verdad? La plenitud del gozo no está en el mundo. Esas cosas son transitorias. ¿Usted entiende qué significa la palabra plenitud? ¿Usted sabe qué significa la palabra plenitud? La palabra plenitud es el estado de algo. Escuche bien, lo que significa la palabra plenitud es el estado de algo que ha alcanzado su máxima perfección. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Es algo que ha alcanzado su máximo desarrollo, y eso es lo que está en Dios, ¿verdad? En nadie más, no en lo que el mundo nos ofrece. Así es que nosotros, hermanos, tenemos que siempre reconocer eso. No solamente, bueno, el joven de la parábola, ¿verdad?, el hijo pródigo, todavía a tiempo reconoció que había cometido un error y se dio cuenta que en la casa de su padre es donde estaba la verdadera delicia, estaba en la casa de su padre. Y cuando volvió amorosamente, su padre lo recibió y hubo fiesta, ¿no? Y dijo: bueno, celebremos porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora vive. Pero Cristo también hizo esto con Satanás, ¿no? Vete de mí, Satanás, le dijo Cristo, ¿verdad? No voy a poner mi mirada en las cosas del mundo. Satanás atrevido le decía: mire, Cristo, le ofrezco los reinos del mundo. Muchos hoy en día buscan esa gloria, pero la verdadera felicidad está en el Señor. Amén. Pero no solo ellos, en la Biblia tenemos el testimonio de un tercer personaje también que rechazó los deleites del mundo. ¿Quién es este personaje? Moisés. Busca en su Biblia Hebreos. Vamos a ir a este libro que nuestro hermano pastor ha estado compartiendo con nosotros estos días atrás. Vamos a ir a Hebreos capítulo, busquen Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11.
Mire el testimonio que da la palabra de Dios. Escuche porque esto es palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, voy a leer los versículos del 24 al 26. Dice la palabra del Señor: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Se da cuenta? Moisés también rechazó estas cosas del mundo, estos deleites. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en Cristo Jesús. Su mirada estaba puesta en Dios. Rechazó las cosas que el mundo le ofrecía. Moisés pudo haber dicho: oh, mire qué tesoro tengo aquí con los faraones, yo soy el hijo de la hija de Faraón, hay muchos deleites aquí, puedo pasarla muy bien. Pero prefirió los vituperios de Cristo, porque él sabía que hay un mejor deleite en la casa de su Padre, en la casa de Dios. Y nosotros tenemos que pensar de igual manera también, hermanos. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Escuche esta verdad. Hay una verdad que el salmista cantaba. Solamente en Dios hay verdadero deleite, verdadera felicidad y verdadero gozo. Por eso Pablo, cuando escribe a los filipenses, dice: hermanos, gócense, pero no así tan sencillo. No solamente gócense. En Filipenses, los versículos que dimos lectura esta mañana, cuando escribe a la iglesia de Filipo, el apóstol Pablo, que conocía de esto, dice: hermanos, gócense. Pero no es solamente gócense así de sencillo, gócense en el Señor, porque Él es la fuente verdadera de todo gozo, de toda felicidad. Busca el Salmo 48. El Salmo 48. El Salmo 48. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dios mismo y las cosas que son de Dios. Escuche, Dios mismo y las cosas que son de Dios, las cosas que le pertenecen a Dios, lo que está en el ámbito de Dios, es lo que verdaderamente nos da gozo, nos da verdadera, genuina felicidad, genuino gozo, genuino deleite, solamente en esa área. Mire lo que cantaba el salmista, Salmo 48. Voy a dar lectura a los versículos 1 y 2. Grande es Jehová y digno en gran manera de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, en el monte de Sión, a los lados del norte, en la ciudad del gran rey. En la ciudad del gran rey es donde está el gozo, lo dice el salmista aquí. Se lo voy a leer de nuevo. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte santo. La hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. En las cosas que son de Dios es donde está el verdadero gozo. Mire, voy a decirle algo aquí. Faltan ahora unos 15 minutos para las 12. Está mirando el reloj. Le voy a dar lectura a unos versículos aquí en la Biblia, y yo quiero decirle, le voy a decir algo esta mañana. Si esto que vamos a leer en la Biblia a usted no le causa verdadero gozo, en realidad yo no sé qué es lo que le puede causar gozo a usted, verdadero gozo. Si esto que yo voy a leer esta mañana a usted no le causa verdadera felicidad, en realidad yo no entiendo qué es lo que a usted le puede causar verdadera felicidad. Si estos versículos que yo voy a leer acá a usted no le causa algún verdadero gozo, pues yo no sé qué en realidad qué. Pero yo quiero decirle que a mí sí me causa verdadero gozo. Busque por favor 1 Corintios capítulo 2. Primera Corintios capítulo 2. Primera Corintios capítulo 2. Yo creo que después de leer estos versículos, quizás lo menos que podríamos decir nosotros esta mañana es decir: wow.
Primera Corintios capítulo 2. Primera Corintios capítulo 2. Miren lo que dice la palabra del Señor. Bueno, solamente es un versículo. El versículo 9 dice la palabra de Dios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio y cosas que un oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre, son aquellas cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Usted puede encontrar algo mejor que esto, no encontrar algo mejor que esto. Cosas que los ojos humanos no han visto, cosas que los oídos humanos no han escuchado, son esas cosas hermosas, que es difícil con palabras humanas describir todo esto. La gloria que espera para los hijos de Dios, para aquellos que aman a Dios. Esto es verdadero deleite, eso es verdadero gozo. ¿Se da cuenta? Amén, eso merece un amén. Esto no es algo que yo no he inventado, ¿verdad? Antes bien, como está escrito, y se va a la escritura, y la escritura tiene autoridad. No es una cosa que un pastor se inventó, es la escritura, y esto es palabra viva de Dios. ¿Ve? Dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son esas cosas que Dios ha preparado. Dios ha tenido el cuidado de preparar algo para nosotros, ha preparado para aquellos que le aman. Qué bendición tan grande, ¿ve? Qué bendición tan grande. Solo en el Señor, como estamos repitiendo esta mañana, podemos encontrar el verdadero gozo, ¿verdad? Mire, busque Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, miren lo que dice el Señor. El Evangelio de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y Jesucristo, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aún aunque estemos en las situaciones más difíciles, el Señor dice a sus discípulos: hay gozo para ustedes, gócense y alégrense en el Señor, porque hay recompensa para ustedes, ¿verdad? Y sabe lo que quiere decir la palabra bienaventurados, dichosos, felices los hijos de Dios. Esa es verdadera felicidad, esa es genuina felicidad, eso es genuino gozo, eso es genuino deleite, no lo que el mundo nos ofrece. ¿Ven? ¿Se da cuenta? Amén, hermano, amén, ¿verdad? Eso es verdadero gozo. Este mundo, no solamente el verdadero gozo, ¿saben dónde lo encontramos? A los pies del Señor. Por eso fue que entre aquellas 12, ¿recuerda el relato de las 2 hermanas? Marta y María, una ya lavando la vajilla, muy afanada, pero dijo: Cristo esta vino por la mejor parte, ¿verdad? Porque la verdadera felicidad, el verdadero deleite está a los pies del Señor. María vino a sentarse ahí, ¿verdad? Y la otra hermana le dijo: Señor, no tiene cuidado que no me ayuda aquí en la cocina. ¿Y qué dijo Cristo? Esta encontró la mejor parte, porque en verdad María se deleitaba escuchando a Cristo Jesús. ¿Y usted esta mañana tiene deleite de estar aquí? Hermano, claro que sí. Gloria a Dios, ¿verdad? Hay tanto deleite que por esa razón ya casi 40 años este siervo sirve al Señor. Amén. Y él aquí nos ha dado su testimonio. Claro, sí. Él nos ha contado acá su vida pasada, en esa miseria que él andaba.
pero un día encontró, él se deleitaba, dice, aparentemente en los placeres del mundo, hasta que encontró la verdadera felicidad, el verdadero deleite. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso es lo que Dios hace en la vida de nosotros, ¿verdad? Qué bendición, hermano. Solo en el Señor podemos encontrar eso, el verdadero gozo. Busca el Salmo 122. Esta mañana va a aprender a conocer la Biblia, ¿verdad? Sí. Pues el Salmo 122. Y como decía nuestro hermano pastor, nos enamoramos de los salmos, ¿verdad? Y es que hay tanta palabra hermosa de aliento para nosotros acá. El Salmo 122. El Salmo 122. Vamos a buscar ahí en la palabra de Dios. Salmo 122. El salmista cantaba esta verdad, hermanos. ¿Dónde está la verdadera alegría? La verdadera alegría está en el Señor. Por eso el salmista decía en el Salmo 122 que dice: yo me alegré, yo me sentí feliz, yo me sentí gozoso con aquellos que me dijeron vamos a la casa de Dios. Dice el salmista: yo me alegré con aquellos que me decían vamos a la casa del Señor, vamos allá y alabemos al Señor. Porque la verdadera felicidad, el verdadero gozo, hermano, está en el Señor, ¿verdad? Solamente en el Señor. El verdadero, eso es donde podemos encontrar nosotros verdadero deleite, verdadera felicidad. Busque Lucas capítulo 10, el Evangelio de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Bueno, ya, disculpe que ese pasaje yo ya lo mencioné, pero es el relato de Marta y María, ¿no? Cuando Jesús fue a Betania, esta aldea que estaba cerca de Jerusalén, y donde María estuvo a los pies del Señor. Hermanos, aún en las peores circunstancias nosotros podemos encontrar el verdadero deleite y el gozo. Yo quisiera recordar, hace un tiempo atrás, recuerdo que el hermano pastor predicó, nuestro hermano pastor Pereira predicó sobre eso, y él decía, bueno, ¿cómo es posible que estos dos siervos podían tener ese deleite, podían tener esa felicidad en las circunstancias que estaban ahí? Yo no olvido este mensaje que él tuvo acá, ese domingo. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que estos dos misioneros de Dios, siervos del Señor, el apóstol Pablo y su compañero de misiones, Silas, cómo es posible que estos siervos, qué dice el relato bíblico? Podemos ir a la Biblia para que lo miremos. ¿Cómo es posible que estos dos siervos del Señor en una fría cárcel, con sus manos y sus pies en el cepo, a medianoche cantaban himnos a Dios y los presos los oían? ¿Cómo es posible tener esa felicidad, hermano, pensando que la felicidad puede estar en estar en lo más cómodo? Pero ¿cómo es posible que estos dos siervos del Señor, busque ahí en su Biblia, en el libro de Hechos, por favor, capítulo 16, en el versículo 25, en las peores circunstancias, ¿verdad? ¿Cómo es posible que estos dos siervos con sus pies y sus manos en el cepo a medianoche en la cárcel por predicar a Cristo, qué hacían ellos? Estaban llorando, cantaban himnos al Señor. Eso era lo que hacían estos dos siervos, el apóstol Pablo y Silas, su compañero de milicia en la obra del Señor. ¿Cómo es posible que ellos hacían esto? Porque en el corazón de ellos estaba la verdadera fuente de felicidad, que era Cristo Jesús. Y déjenme decirle una cosa, usted sabe que en ese pasaje el Señor respondió a ellos y dice que hubo un terremoto y la cárcel fue abierta. Y ellos salieron de ahí. Qué bendición nos trae encontrar la verdadera fuente del verdadero deleite, de gozo en el Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Filipos, les dice: hermanos, gócense, pero no se gocen en aquellas cosas, ¿verdad?, de error. Gócense en el Señor, porque verdaderamente, ¿verdad?, en Él encontramos solamente Cristo nos levanta. Así que
Nuestro hermano acá está un poquito cansadito, ¿verdad? Pero el Señor lo va a levantar. Amén. Claro que sí. Porque él se goza en el Señor, ¿verdad? Sí, amén. Él ha descubierto esta fuente de felicidad en el Señor, ¿verdad? Ajá. ¿Sabe qué le dijo? Busque por favor el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan capítulo 16. Bueno, mire, solo me quedan unos 5 minutos. Así es que Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Hermano, la lectura de la palabra del Señor nos alimenta. En el Antiguo Testamento tenemos un relato bíblico, si no mal recuerdo, creo que es en este libro de Nehemías, en que cierta ocasión el pueblo de Dios predicando, estaban los sacerdotes, estaban los escribas y estaban los líderes del pueblo de Dios y escucharon la palabra de Dios desde la mañana hasta por la tarde, todo el día, y estaban ahí, ¿verdad? Dice que el pueblo se sintió tan compungido que el pueblo lloraba, ¿verdad? Pero el siervo del Señor les dijo: no estén tristes, es la palabra del Señor la que nos exhorta y nos llama. Váyanse a su casa, coman grosura, ¿verdad? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y tenemos un coro que dice eso, ¿verdad? El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Verdad? De repente la hermana Elizabeth nos comparte este, ¿verdad? Y claro que sí, hermanos. El Evangelio de Juan capítulo 16. Ya vamos a terminar. Y damos gracias al Señor esta mañana, hermanos, y qué bueno que estamos aquí deleitándonos en el Señor, ¿verdad? Como decía nuestro hermano, cada culto que nos reunimos para dar este servicio al Señor es una fiesta, es una celebración, ¿ve? Escuchar las alabanzas, participar en los cantos, orar los unos por los otros. Este es el gozo del cristiano, ¿verdad? Evangelio de Juan capítulo 16. Voy a dar lectura a los versículos. Voy a comenzar en el versículo 16. Miren lo que dijo Jesucristo a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy. El Evangelio de Juan capítulo 16. Capítulo 16 de Juan, voy a comenzar a leer en el versículo 16. Dice Jesucristo: todavía un poco, le dijo a sus discípulos, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dices? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todo esto? Todavía un poco, no entendemos lo que habla. Pero Jesús, conociendo que querían preguntarle, les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de aquella angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Así también vosotros ahora estáis tristes, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie les va a quitar ese gozo. Esta mañana podemos decir que los cristianos tenemos muchas personas en este mundo muchas personas buscan grandes herencias, pero la herencia más preciosa lo tienen los hijos de Dios. Somos herederos en Cristo, y eso significa tener la herencia de un gozo eterno. Por eso Cristo les dice a sus discípulos: nadie les va a quitar el gozo, aunque ahora están tristes, nadie les va a quitar ese gozo, porque me van a ver resucitado. Gloria a Dios, hermano, gloria sea al Señor, ¿verdad? Así es que alabamos al Señor por todo esto, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Bueno, vamos a dejar esto hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darle gracias esta mañana por la bendición de estar aquí en su casa de oración. Gracias, Padre, por el privilegio inmerecido, nosotros no merecemos. Pero gracias por la bendición que nos da de poder compartir su palabra. Gracias por las promesas hermosas, Señor,
las herencias hermosas que tenemos en Cristo Jesús. Queremos esta mañana orar los unos por los otros. Sabemos que durante toda la semana lo hacemos también, oramos en nuestros hogares, en los grupos de reunión, en los hogares, y tenemos ahí en nuestro boletín un grupo de hermanos que están adoleciendo de salud. Queremos orar por ellos, queremos orar por cada uno de nosotros, oramos por los que están desanimados. Gracias, Padre, porque solamente en usted podemos encontrar verdadero deleite, verdadero gozo, verdadera felicidad. Ayúdanos, Padre, porque somos débiles, somos humanos y necesitamos su ayuda, necesitamos su fortaleza cada día. Perdónenos esta mañana, queremos orar por cada una de las familias aquí presentes, queremos orar por las damas, por los caballeros, queremos orar por los matrimonios, oramos por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por cada ministerio que la iglesia tiene aquí, Señor, y en este año nuevo que recién acaba de comenzar, queremos pedir su ayuda. Y de una manera especial esta mañana quiero pedirle por mi hijo David, por su compañera de vida, por Mónica, está mal de salud, Señor. Queremos que usted nos guarde esta tarde, que vamos a estar viajando para de ellos allá. Y quiero pedirle también de una manera especial por la familia pastoral aquí en la iglesia. Gracias por la bendición que ha dado a María Elena y a mí para congregarnos aquí en este lugar, el amor que hemos encontrado en Cristo Jesús. Señor, confiando en su promesa, sabemos que usted va a suplir cada necesidad. Oramos por la vida de nuestro hermano pastor, sabemos que usted le va a restaurar, Señor. Gracias por el testimonio de él, Señor, y ayúdale cada día, bendiga a sus hijos, sus nietos, a toda la familia. Perdone nuestras faltas, Señor, y gracias por este tiempo tan hermoso aquí. Le pedimos desde ya por las actividades que vamos a tener en los días que están por venir, la reunión que va a haber el miércoles, Señor, y el próximo domingo también, que estaremos acá para celebrar la cena del Señor. En Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, le damos las gracias. Amén. 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 Gracias por su atención, hermanos, y bueno, quédese ahí porque vamos también ahora.